Buenos días. Bueno, mi tema es tonometría y presión intraocular meta. Bueno, en la primera diapositiva quise hablar sobre lo que es la presión intraocular de manera general, de cómo va a estar determinada, la cual va a ser por el equilibrio entre la cantidad del humor acuoso que fabrica el ojo y la facilidad con la que sale del mismo. Aquí hay una ecuación que estableció Goldman en la que dice que la pion medida en milímetros de mercurio va a ser igual a la tasa de formación del humor acuoso representada por la letra F entre la C, que es la facilidad de salida. Esto más la presión venosa episcleral. Bien, un poco de antecedentes históricos. Nos habla que en el siglo XVII, Richard Bannister, un médico inglés, observó la dureza de los ojos en los casos en los que las operaciones de catarata no mejoraban la visión. En el siglo XIX, William Bowman, otro oftalmólogo inglés, desarrolló un método para estimar la tensión o la dureza palpando el ojo con los dedos a través del párpado cerrado, lo que conocemos pues ahora con lo de la digitopresión, ¿no? Y bueno, esto relacionado pues con el glaucoma, pues se vio que la PIDE sigue siendo el objetivo principal en el diagnóstico y el tratamiento del glaucoma durante muchos años. Así fue como se fueron realizando diferentes estudios y los primeros fueron encuestas de población en la época donde relevaron que solo aproximadamente el 2% de la población tenían niveles de PIDE superiores a 21, por lo que consideraron que esto eran las cifras anormales. Sin embargo, tomaron esta medida como un parámetro anormal. En la década de 1960, Armali organizó una investigación colaborativa de hipertensos seculares con una presión intraocular superior a 21, pero sin daños al nervio óptico. Y es aquí donde se empezó a cuestionar que los pacientes con una presión mayor a 21, que ellos consideraban normal, no era algo significativo, no era igual hablar de daño al nervio óptico. Al igual se vio que también pacientes con presiones debajo de 21 podían presentar estos daños estructurales o funcionales en el nervio óptico. Bueno, aquí puse una tablita que presentaba la academia, donde viene un estudio de Framingham, de donde se evaluaron 5.220 ojos en una población, y donde se encontraron que la media de la presión intraocular era de 15.5 milímetros de mercurio con una desviación estándar de 2.6. Bueno, hablando ya de la medición clínica de la presión intraocular, pues sabemos que actualmente la tonometría de aplanamiento de Goldman pues es considerada ahorita el gold estándar. Basa en el principio de Immerfic, el cual nos habla que la presión dentro de una esfera ideal de paredes delgadas va a equivaler a la fuerza necesaria para aplanar su superficie dividida por el área de aplanamiento. Y pues ahí puse la fórmula en donde P pues es la presión esfera seca de la pared fina, la F representa la fuerza necesaria para aplanar la superficie y la A es la área de aplanamiento. Aquí puse otra imagen donde se representa esta teoría, igual representada con otras letras, donde la F pues nos dice que es la fuerza dada al cono de aplanación es igual a P, que la presión intraocular, por la que las fuerzas N, representadas ahí en la imagen, es la elástica de la córnea que se opone a la aplanación, y M, la adhesión de la lágrima entre el cono de la aplanación y la córnea. Como son en sentido contrario, pues estas se anulan. Ya entrando a los tipos de tonometría que hay, pues se los dividí en dos, en los que son los de aplanamiento y los de indentación. Hablando de los de aplanamiento, pues únicamente el prototipo de pues es el de Goldman, que se describió en 1954, y el de indentación, pues el de Schotz en 1905. Aquí los de aplanamiento, pues únicamente representar la imagen que viene ahí, pues la forma de formación de estos tonómetros simplemente va a ser un aplanamiento, la forma va a ser constante y su relación con la PIO
en la mayoría de los casos pues, se deriva de los cálculos matemáticos, al contrario de la forma de los de indentación, en los que la forma de formación va a ser un cono truncado y la forma de la deformación pues va a ser variable e imprevisible. Nos habla que el aplanamiento no nos desplaza mucho líquido a la hora de realizarlo, es aproximadamente 0.5 picolitros, y a diferencia del de indentación que va a desplazar un volumen pues mayor. Aquí en el de aplanamiento, pues la medición del apío por este método no se ve afectada por la rigidez ocular. Y pues para hacer la indentación, pues debemos de utilizar tablas de conversión basadas en datos empíricos o estudios de estudios in vitro. Ya en el transcurso de la presentación, pues vamos a ir viendo cada tipo de tonometría, tanto de aplanamiento como de indentación. Entrando en la tonometría de aplanamiento, pues tenemos el primer tonómetro de aplanamiento introducido originalmente en 1885, que es el de Maklakov. Aquí la fuerza o peso aplicada a la córnea era constante, lo que variaba la extensión de la superficie de aplanación. No encontré mucha información de Maklakov, de imágenes, y encontré pues de aquí. Hablando del gold estándar, que es la tonometría de aplanamiento de Goldman, pues aquí vamos este tonómetro mide la fuerza necesaria para aplanar un área de la córnea de 0.36 milímetros de diámetro. Con este diámetro, la resistencia de la córnea del aplanamiento se va a contrarrestar por la tracción capilar entre el menisco de la película lagrimal y el cabezal del tonómetro, como ya lo habíamos explicado en el principio de Inverfic. La pi en milímetros de mercurio va a equivaler a la fuerza de aplanamiento en gramos y esta multiplicada por 10. Aquí el prisma divisor de la imagen va a permitir al examinador determinar el área aplanada con gran precisión. Bueno, aquí les puse una imagen pues de las partes del tonómetro que hemos visto muchas veces ahí en nuestra consulta, donde se observa pues el biprisma, el cuerpo del tonómetro, el rodillo giratorio ajustable con el que movemos para medir la presión, y pues ahí en la imagen de la izquierda pues hay una representación esquemática de cómo se acerca a la córnea, ¿no? Aquí hablando de la técnica, pues sabemos que vamos a... ¿Mandé? ¿Alguien habló? Bueno, hablando de la técnica, pues sabemos que este tipo de tonometría pues necesita un anestésico tópico y una pequeña cantidad de fluoresceína en el fondo de saco conjuntival. Vamos a sentar al paciente en la lámpara de hendidura con la frente apoyada en el reposacabezas y pues se le vamos a pedir al paciente pues que mire hacia el frente. Vamos a seleccionar el filtro azul cobalto. Vamos a dirigir un haz de luz oblicuamente aproximadamente a 60 grados hacia el prisma y se centra delante del vértice de la córnea. Vamos a ajustar la rueda de medición a 1, que va a ser el equivalente a 10 milímetros de mercurio, y vamos a avanzar el prisma hasta que apenas contacte con el vértice de la córnea, tal cual viene en la imagen de la derecha. Bueno, vamos después a pasar a mirar por el ocular de la lámpara de hendidura y se verán un patrón de 2 miras semicirculares verdes, como viene en la imagen superior. El grosor de las miras debe de ser aproximadamente 10% del diámetro total del arco, y ahí vamos a empezar a girar el tonómetro para variar la fuerza aplicada. Y pues bueno, aquí los bordes se van a alinear cuando se aplane el área circular del diámetro exacto de 3.6 milímetros. En la parte superior, pues podemos ver uno de los problemas a la hora de hacer esto, cuando tenemos exceso de fluoresceína, donde vamos a notar pues los semicírculos más ensanchados, y en la imagen del medio cuando tenemos carencia de fluoresceína, y en la última imagen, al igual que el inferior, en la representación es cuando tenemos una adecuada cantidad de fluoresceína toma, en donde apenas se van a juntar los dos semicírculos. Es ahí donde hacemos la lectura de la presión intraocular. Ahí. Bueno, este tipo de tonometría tiene fuentes de error en la exactitud de las lecturas. Una, pues es que el cierre forzado de los ojos, que el paciente esté aguantando la respiración,
que hagamos presión sobre el ojo, el globo ocular, que tengamos fuerza de los músculos extraoculares sobre un globo ocular, que el paciente tenga un cuello de la camisa o corbata ajustada, que presente obesidad o esfuerzo para llegar a la lámpara de hendidura, que hay una mala calibración del tenómetro, como ya había comentado, una cantidad excesiva o insuficiente de fluoresceína, que presentemos astigmatismo corneal elevado, que el espesor corneal sea mayor o menor al promedio, y haya presencia de cicatrización corneal, irregularidad corneal o propiedades biomecánicas de la córnea, hablando de histeresis corneal. Bueno, centrando en uno de los errores como más comunes de cómo van a interferir en la de la PIO, pues cuando hay un edema corneal, pues la lectura de presiones van a ser falsamente bajas. Cuando lo hacemos sobre una cicatriz corneal, las lecturas van a ser por el contrario, van a ser altas. Cuando se cuenta con un lente de contacto, pues los valores van a ser más bajos de los reales. Y cuando tenemos un espesor corneal aumentado, pues vamos a sobreestimar la presión intraocular. Y cuando está disminuido, pues hay disminución de la PIO. Aquí hablaba del astigmatismo corneal. Cuando hay un astigmatismo corneal, pues aquí la forma de hacer la medición va a variar. Aquí vamos a notar un patrón de fluoresceína en elíptico y aquí dice que hay que rotar el prisma de forma que la señal roja sobre el soporte del prisma coincida con el meridiano más curvo, alineado con el eje negativo. Y otra posibilidad pues es tomar dos mediciones separadas por 90 grados y promediarlas. La verdad yo nunca he visto cómo hacen esto en el estigmatismo corneal. Bien, pero pues esa es la técnica adecuada. Pasando a otro tonómetro de aplanamiento, tenemos uno portátil que es el de Perkins. Aquí va a utilizar el mismo prisma que el de Goldman, pero va a ser junto a una luz portátil y este puede emplearse pues, en pacientes encamados, anestesiados y con el paciente tanto en posición vertical como en supina. Otro portátil, pues tenemos el TonoPent, que esta va a ser una versión modificada del antiguo tonómetro de Mackay-Mark, que es el que está en la parte superior derecha. Aquí pues la punta de la sonda va a contener un transductor que va a medir la fuerza aplicada y este es útil en córneas irregulares o edematosas y también puede usarse a través de lentes de contacto. Bueno, aquí viene representado uno de los cuatro que más pues mencionaban en el Kansky, que es el TonoPent, el iCare, el de Perkins y uno de aire que ahorita les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Es el neumotonómetro de Keller. Este se basa también en el principio de aplanamiento, entra dentro de los tonómetros de aplanamiento, pero la parte central de la córnea se aplana con un chorro de aire en vez de que con un prisma. Aquí pues no hay contacto con el ojo, no requiere anestesia y es útil para estudios de cribado en comunidades y también lo podemos usar en presencia de cicatrices o edema corneal. Aquí uno de los más nuevos y de los que más están como en top es el analizador de respuesta ocular, el LoRa. Pues mide la PIO mientras intenta compensar las propiedades biomecánicas de la córnea usando dos mediciones secuenciales para valorar la histeresis corneal. Este no requiere anestesia y pues es más usado en pacientes con queratocono. Ahí les puse en la imagen central de los parámetros que toma en cuenta, ¿no? Ese en sí nos habla de histeresis corneal. Otro tonómetro que tenemos dentro de los de aplanamiento es el tonómetro de contacto dinámica, que es el Pascal. Este posee una terminal de 7 milímetros de diámetro con una superficie cóncava que se adapta al contorno de la córnea y permite mantener su forma y su curvatura. Este se basa en la teoría de ajuste de contorno. Aquí nos decía que para poder emplear este tonómetro, pues tenemos que tener una curvatura corneal de 32.5 a 60 dioptrías.
y un grosor de córnea entre 300 y 700 micras. Aquí tiene independencia relativa de los factores mecánicos de la córnea y se necesita aplicarse en superficies corneales, superficies regulares corneales. Y aquí otro que es la tonometría de rebote, que es el iCare. Esta emplea una bolsa de plástico de 1.8 milímetros, sujeta un alambre. Aquí se basa en se toma la presión por la desaceleración de la sonda al contactar con la córnea y esto va a ser proporcional a la presión ocular. Esto no va a requerir anestesia y este instrumento pues también puede usarse para la autovigilancia. Se vende una versión de uso personal también y para estudio de cribado en comunicados. También es muy usado en pediátricos. De hecho, disculpen, creo que alguien tiene prendida su... Es el doctor Edgar, siléncialo. Bueno, les quise poner un videíto de este tonómetro porque es uno de los que tenemos pues ahí en la clínica, en la de las guardias, porque ahí bueno, creo que antes la otra lámpara creo que no tenía, ya lo tiene. Y pues bueno, aquí es el Liker tal cual que tenemos ahí en la clínica y les puse un video de cómo usarlo. De hecho, ahí hay un errorcito y pues bueno, le voy a dar play. Bueno, ahí primero pues hay que quitar el capuchoncito amarillo que tiene. Procedemos a encenderlo en donde viene de play. Ahí nos esperamos hasta que diga cargar. Tomamos una de las pibetas que vienen ya esterilizadas en la cajita donde dice iCare y sin tocarlo pues lo colocamos directo en la parte donde se inserta. A la hora de insertarlo pues viene una lucecita roja que ahí nos dice que estamos mal posicionados. Bueno, y a la hora de que se enciende la lucecita verde lo tenemos que poner muy bien en posición vertical para que se pueda tomar. Le decimos al paciente pues que mire al frente y no nos debemos de acercar ahí como lo hice yo porque estoy muy cerca de la paciente y ahí ya le damos el clic. El paciente debe de voltear hacia el frente y tu iCare lo más recto posible. Y el iCare debe estar lo más recto posible, el paciente mirando hacia el frente y tenemos que guardar una distancia. Más atrásito, Y pues ahí tenemos que hacer, tenemos que hacer varias mediciones hasta que se llene todo el circulito pues verde y ahí nos da un promedio de lo que viene siendo la presión intraocular. Y pues en la imagen inferior izquierda, pues ahí les puse las pibetas que son las que se introducen donde quitamos el capuchoncito verde y cómo vienen en la cajita. ¿Ok? Bien, ya hablando de la tonometría de indentación, pues aquí el prototipo pues es el de SHOTS, que fue el primer dispositivo clínicamente útil. Este es es un dispositivo portátil que mide el grado de indentación corneal en un émbolo de peso conocido y pues ahora en nuestros tiempos pues ya apenas se utiliza. El paciente debe estar pues en decúbito supino, necesita anestesia y el peso del émbolo del tonómetro por sí es de 5.5 gramos y le podemos ir añadiendo peso con unas pesitas que vienen aparte con pesos adicionales de entre 7.5, 10 y 15 gramos. Aquí nos da una relación de acuerdo al peso de lo que viene, de lo que es la presión intraocular. Si colocamos la de 5.5, ahí las presiones van a oscilar entre 4 y 40 milímetros de mercurio. Al añadir la pesa de 7.5 gramos, pues puede llegar la presión hasta 60 milímetros de mercurio. Con el de 10 a 80 y el de 15 hasta 127 gramos. Una vez que pues ya colocamos las pesitas, pues nos tenemos que ir a una tablita, a la tablita de Fresnel, y pues ahí nos tenemos que posicionar en los indicadores de la aguja donde se posicionó y de acuerdo a la pesa que colocamos, pues ahí nos va a marcar la presión intraocular. Entonces, pues esta depende mucho pues de esta tablita. Y a la imagen derecha, pues ahí viene un ejemplo del de SHOTS. Aquí vienen las pesitas que se utilizan con los diferentes pesos que ya les comenté
y la forma en posición supina como se coloca el tonómetro. Bueno, no sé si haya alguna duda hasta aquí. Puse ya los tonómetros pues más utilizados, los más conocidos, los más relevantes que vi en la literatura. No sé si quieran comentar algo para pasar al otro tema. Doctora. Sí, Ale, dime. No, que si quería comentar algo porque ya No, terminé. hasta el final hacemos las preguntas. Muy bien. Bueno, algo que está ahorita muy sonado en la actualidad, pues son los lentes de contacto inteligente. Se habla que en un futuro pues se pretende que los lentes de contacto inteligente pues se puedan ser utilizados hasta para administrar medicamentos, monitorizar la glucosa y hasta para grabar videos. Y pues en el área de oftalmología pues también se está innovando sobre esto. Encontré sobre lo del lente inteligente de Triggerfish, que fue desarrollado por el laboratorio suizo de Sensimet. Pues es un lente de contacto de material de silicona, en el cual lleva integrado un procesador que va a rodear la parte externa y un medidor de deformación circular. Va a registrar las fluctuaciones que se producen en el diámetro del ojo como consecuencia de la acumulación de líquido y las va a transmitir a un receptor externo. Aquí hay algunas especificaciones técnicas del Triggerfish, pues esta, como ya mencioné, es una lente de contacto blanda de silicona. Está diseñada para que permanezca pues durante 24 horas continuas. Tiene un diámetro de 14.1 milímetros y un grosor de 585 de micras en su centro. Y pues se fabrica en curvas de 8.4, de 8.7 y 9 milímetros. Realiza lecturas de 37 lecturas durante un periodo de 30 segundos cada 5 minutos. En total, pues da 86.400 puntos de datos en 24 horas. Y pues aquí, en el lado derecho, es cómo se coloca. Este tiene dos galgas exométricas que van a detectar los cambios de la forma de la córnea. La lente de contacto recibe energía y transmite la información de las galgas exentométricas a una antena adhesiva, como viene aquí en la imagen. Que se va a colocar en la órbita del paciente y la antena adhesiva envía la información no grabadora portátil que el paciente va a llevar con él. Y aquí los datos pues se envían por vía Bluetooth a un ordenador de análisis. Aquí es importante recalcar que este tipo de lente de contacto no va a medir la presión intraocular en milímetros de mercurio, sino que lo mide en milivoltios. Y pues son relativos a la primera medición que se toma desde cero. Y bueno, encontré un estudio, un artículo de revisión de donde saqué pues estos datos de las especificaciones técnicas, en donde nos habla de la tolerabilidad, la seguridad de aplicar este tipo de lente. Y pues se encontró que en un estudio prospectivo donde se examinaron a 20 pacientes con glaucoma y 20 sanos de la misma edad, en un periodo de seguimiento de 5 años se encontró que el 95% de los pacientes con glaucoma declararon estar dispuestos a usar estos dispositivos. El otro porcentaje pues dijo que no tenían tolerabilidad porque presentaban mucha irritación, ojo rojo, y pues ahorita pues está como en controversia la tolerabilidad de además de pues la seguridad y también hablando pues de costos. Aquí pues los problemas a resolver del uso de este lente de contacto, pues es que no da medidas de la presión intraocular en milímetros de mercurio y que pues solamente lo podemos usar en un ojo y no en ambos simultáneamente y que solo nos va a proporcionar datos relativos sobre la presión intraocular y no sobre la presión intraocular absoluta. Aquí pues causa más inflamación de lo normal en la córnea si se deja puesto al dormir y pues el costo. Encontré que más o menos andaba entre 526 y $682 para usar los equipos de solamente un uso, o sea, de todos lo que se tiene que desechar, ¿no? Y pues se tiene que hacer un costo inicial de $7,310, hablando de pues del cable, del software, del registrador de datos, de todo pues lo que se tiene
para tomar la presión, ¿no? Entonces, pues realmente, pues todavía digo que no es algo viable para usar en el día a día, ¿no? Eso fue como lo de innovación, que la doctora quería que pusiera como algo relevante, que fue algo que a mí me pareció pues, relevante hablando de tonometría y de medir la presión intraocular en pacientes con glaucoma. Y pues bueno, el otro tema que me tocó pues es hablar de la PIA-meta o la PIA objetiva, la cual es la reducción de la presión intraocular, hablando que la presión intraocular pues es principalmente la única medida terapéutica para el tratamiento de glaucoma, ¿no? Entonces es importante llegar a PIOs metas dependiendo de cada especificación del paciente. Aquí la PIO-meta pues se refiere a la medición de la PIA en donde la evolución del daño estructural es más lenta. Es importante tener en cuenta que la PIO-meta es individual basada en la gravedad del daño glaucomatoso y también depende de otros factores de riesgo que tenga el paciente. Sin embargo, estudios multicéntricos establecen que una PIO-meta basal con referencia a múltiples estudios de diversa población y de acuerdo al estadio del paciente. Recordar pues que la PIO menor a 21 pues no siempre significa una presión normal y que pues no existen normas uniformemente aceptadas para determinar una PIO objetivo. Ahí en el artículo que les puse ay, creo que no les puse el título al inicio. Ah, no. Bueno, encontré un artículo donde nos habla sobre la PIO meta, en el cual pues analiza qué es una PIO normal, el concepto de PIO objetivo, los parámetros que van a influir en la progresión, los métodos sugeridos para determinar la PIO, las limitaciones de la utilización de la PIO y la determinación clínica y gestión para alcanzar la PIO objetivo y la reevaluación de la PIO objetivo a lo largo del tiempo. Aquí, pues hablando del primer cuestionamiento del artículo, pues ¿qué es una PIO normal? Pues Hollows y Graham realizaron un estudio en el Reino Unido en 1966 en el que descubrieron que la PIO medida por aplanación era de 15.9 milímetros en hombres y 16 milímetros en mujeres, más y menos 2 desviaciones de estándar de esta media. Y pues que el percentil del 97 era de 21. El denominado punto de corte, que pues el 21, pues no es una prueba clínica o basada en la normalidad, sino es una construcción estadística. Aquí les puse algunos valores de presión intraocular normales basados en la población, donde se ve que en diferentes estudios, en edades entre 40 y 49, en población de indianos está entre 14.7 la presión intraocular. En otro estudio central de la India, pues decía que en pacientes mayores de 40 años estaba entre 13.6. En zonas del sur de la India entre 14.29 y así, ¿no? En sí, en resumen, pues pues llegamos a la primera diapositiva, que está entre 15.9 en hombres y 16.6 pues en las mujeres. Aquí nos habla también el estudio de de los parámetros que utiliza para llegar a presiones metas de acuerdo a los daños que se presentan ya en el nervio óptico. Aquí en la imagen izquierda, pues vemos una imagen de cómo se ve una cabeza del nervio óptico, pues en condiciones normales, en una presión de 14, y cómo ya lo vamos a observar cuando ya tiene una presión intraocular arriba de los 21, que hablamos ya de un daño glaucomatoso severo. Y pues aquí también hay varios conceptos de la PIO-meta, ¿no? Las directrices de la Sociedad Europea de Glaucoma la definen como una estimación de la PIO media obtenida con el tratamiento que se espera que evite un mayor daño glaucomatoso. La Academia Americana de Oftalmología la define como la lesión progresiva inducida por la presión. Y la Asociación Mundial de Glaucoma la define como una estimación de la PIO media en la que un riesgo de la disminución de la calidad de la vida relacionada con la visión debido al glaucoma supera el riesgo del tratamiento. Y bueno, los métodos sugeridos para determinar la PIO objetivo, pues hay varios enfoques para establecerla. Una es hablando del umbral o darle un corte absoluto,
que pues es como la que más se utiliza porque es lo más fácil para los clínicos, en el cual pues ya lo establecimos, ¿no? Nosotros por ende ya pusimos como el corte de que arriba de 21 ya es algo anormal, algo elevado y siempre llegamos, tratamos de llevar en la clínica nuestra PIO siempre debajo de 21, ¿no? Entonces a eso se refiere el umbral o tener un valor de corte absoluto. Otra forma es pues hacer una reducción porcentual de la PIO inicial y otra es basado en fórmulas. Bueno, y pues aquí tenemos rangos objetivos sugeridos de acuerdo a los estadios del daño glaucomatoso. Aquí tenemos que en un paciente con un glaucoma pues inicial, lo ideal es llevarlo a presiones entre 15 y 17. Cuando tenemos un daño moderado, llevarlo a presiones de 12 y 15. Y cuando ya tenemos un daño severo, llevarlo a metas entre 10 y 12. De eso no sé. Y hablando de PIOS meta, tomando en cuenta fórmulas, pues en 1995 Jampel publicó en la Asociación Americana de Oftalmología una fórmula para establecer la PIOMET, que viene representada aquí, en la que tomamos la presión intraocular inicial y vamos a tomar la inicial menos vamos a tomar el 1, vamos a restarlo a la presión inicial, lo vamos a dividir entre 100 y lo vamos a restar entre pues los datos funcionales de los cambios que hay en el nervio, que los va a tomar entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, que le va a dar el valor de la Z, hablando de si hay sospecha de glaucoma, si hay un daño inicial de glaucoma, si hay moderado, severo o ya en estadio terminal, y ahí les da la puntuación. Entonces, esto lo vamos a dividir dándole el valor de esta de la Z y más menos 2, que va a ser la desviación estándar, y así es como se saca la presión intraocular por fórmula. Y pues bueno, aquí había otra tabla en el estudio donde nos decía el porcentaje de reducción de la presión intraocular y la progresión en sus diferentes estadios del glaucoma. Aquí en el estudio de Ocular Hypertension, hablando de un glaucoma de tipo de ángulo abierto, basándonos en la presión intraocular inicial que presentaba 24.9, pues aquí había una reducción gradual del 20% y aquí había una progresión entre el 4.4 y el 9.5%, llegando a niveles del 19.3 de la presión intraocular. Y así había varios estudios donde nos hablaba de la reducción porcentual de la presión intraocular y la progresión que iban a tener dependiendo del tipo de glaucoma. Y pues aquí, hablando también de la reducción porcentual, pues bien, dependiendo de si la teníamos en 25 milímetros de mercurio y dábamos el tratamiento de prostaglandinas o beta bloqueadores, a las 2 semanas, si bajaba el 15% de la presión intraocular, pues ahí podíamos hacer el cambio, de 1 o 2 drogas, y si no respondía, pues volvíamos a evaluar a los 3 o 4 meses, y pues así se iba evaluando cómo iba disminuyendo de acuerdo a los días. También si estaba entre el 25 y el 30 milímetros de mercurio y se administraban los medicamentos, pues se buscaba disminuir la presión intraocular del 15%. Y ahí se revaluaba a los 10 días, y pues ahí debemos evaluar que pues baje este 15%, y si no, pues ahí hacemos el cambio, añadimos otro fármaco y ahí volvemos a evaluar a los 3 o 4 meses. Al igual, de la última, si nos hablaba de que teníamos más de presión de 30, pues no sé qué es el Diamox, doctora. Acetadiazol, es que así se llama en Estados Unidos. O sea, es el nombre comercial, pero es acetazolamida de 250 miligramos. Okay. Bueno, aquí si teníamos la presión de mayor de 30, dábamos las prostaglandinas o beta-bloqueadores
más el acetazol de tabletas de 250 por 3 días. Y pues aquí a los 10 días deberíamos de evaluar y si no se añadía brimonidina. Y así era como, pues, como se establecía la reducción en base a porcentajes, dividiéndoles en diferentes pues, rangos de presión intraocular. Y pues bueno, aquí al final les puse el artículo de donde saqué esta última información, tanto como el QR, por si quieren pues checarlo. Y pues sería todo de mi tema, doctora. Listo, regrésate por favor a los tipos de tonómetro. Ajá. Empecé con Ajá, sigue. Ponme de donde hablas de hora, por favor. es Neumotonometría analizada de respuesta ocular. Ahí me causó mucho ruido tu presentación. En primera, ¿cuál es el neumotonómetro? Y segunda, ¿cuál es el hora? ¿Qué diferencia hay entre dos? Explícame cuál es uno, explícame cuál es el otro. Primero, antes de que me digas, sí. Primero, antes, ¿cuál es el neumotonómetro y cuál es el hora? Bueno, es que hablaba que el neumotonómetro entraba dentro de los de aplanamiento, los clasifica dentro de los tonómetros de aplanamiento, pero en estos no va a haber un contacto como con un cono en la córnea, sino que va a aplanar la córnea por medio de un chorro de aire. Y pues dentro del Kansky, en el Kansky mencionaba que el analizador de respuesta ocular, no. Sí, que entraba dentro de los de neumotonometría, que también no eran no, más bien hablaba que no eran de aplanamiento. No entra en los de lo que es de no aplanamiento, doctora. Ahí se me pasó de neumotonometría, el título, porque ahora sí, iba a hablar del... Ahora sí. Entonces, sí, porque se me pasó diapositiva. Ahora, yo lo voy a aclarar, si quieres te ayudo a aclararlo. Sí. Neumotonómetro es una cosa que es solamente la emisión de un soplido de aire en el cual emite, es una técnica no invasiva, es no dolora, estéril, es la emisión de un soplido de aire y sirve como screening nada más. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene muchas variantes. La verdad, en mi opinión, es el que menos confiable es. Pero el analizador de respuesta ocular es el único tonómetro que nos mide la histeresis corneal. Dime tú, Alejandra Costa, experta en tonometría, ¿qué es la histeresis corneal? Pues es la capacidad a la hora de nosotros hacer una deformación en la córnea y hacer el aplanamiento, la medida que tiene de volver a adquirir su forma la córnea, esa es la histeresis corneal, para regresar a su forma normal, pues. Es después de la deformación. Es el único tonómetro que mide las propiedades biomecánicas de la córnea. Y las mediciones les hace al valorar la histeresis corneal. Y lo más importante es el indicador es el mayor indicador predictor de lo que es la progresión del glaucoma. Este era tu tema de innovación y este debió haber sido todo un tema para nosotros, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuáles son los equipos, cómo se utilizan, cómo es el mapa, cuáles son los parámetros de biomecánica que nos mide este tonómetro. Este debe haber sido todo un tema en tu sesión, ¿ok? Y obviamente, pues, el error de la neumotonometría arriba y del título es bastante grave, porque si no lo hubiéramos retroalimentado, pues igual alguien se pudo haber quedado con esto. Entonces, en mi opinión, este es nuestro tonómetro top. Ahorita no tenemos en la mayoría de los lugares porque es extremadamente caro, pero me hubiera encantado que me hubieras dicho todo el mapa, que me lo hubieras mostrado de todas las propiedades biomecánicas que te representa, y te mide la PIO, y te mide la PIO ya corregida con la histeresis corneal, y que te hubieras metido también a lo que era histeresis corneal.
no me mandaste tu presentación, no comprendo por qué no me están mandando su presentación, porque en las presentaciones, a pesar de que la tuya estuvo muy buena, yo puedo retroalimentarlos y dejar de como depurarlas para que nuestra hora se optimizaba, ¿ok? No me la mandaste, no sé por qué, se te pasó, se te olvidó, no comprendí. ¿La que sigue? Y es el de Pascal. El Pascal es el tonómetro de contorno dinámico. En este no necesitamos como tal la paquicorrección. Otra cosa que se me están confundiendo todo, me lo han dicho otros médicos. Oye, Brenda, que la paquimetría ya no es útil. Parece que ustedes están confundiendo. No, claro que sí. Claro que sí es útil. Claro que si tengo uno de aplanación, pues utilizo la paquimetría todavía. Saben que dentro del paquetito de glaucoma siempre pido una paquimetría y sobre todo lo uso como factor de riesgo. La corneocorrección se vale, la hacen sí, pero pues obviamente yo ya sé que influye mucho más la histeresis corneal o que tengo que tomar en algún caso muy específico que tenga hipertensión ocular o alguien que me esté progresando y en mi aplanación me salga el mismo concepto, pues les mando a hacer una hora. Era todo un tema, hubiera sido muy interesante retomarlo aquí para que a ustedes les quede como claro, pero pues claro que las tablitas de corneocorrección también se toman en cuenta y las tomo en cuenta tanto así que a veces decido no poner tratamiento en un hipertenso ocular porque lo tomo como un factor de alto riesgo, ¿verdad? Los que han estado conmigo no me dejan mentir. Bien. La que sigue. Y el de... Y el eye care es el que tenemos. Hubiera estado muy bien y muy interesante que me hubieras presentado, que hay muchos, un estudio donde se comparaba el tonómetro de rebote con un Goldman. ¿Cuál sigue siendo el estándar? El gold standard de tonómetros. ¿Cuál es el gold standard? El Goldman de planeamiento. El Goldman sigue siendo. Entonces, ¿por qué no me lo comparas con los nuevos que tenemos? Por ejemplo, el Ike, y que generalmente es los que usamos en nuestra consulta. Me gustó mucho el video, tu presentación fue buena, pero creo que debió haber tenido mucho más impacto científico para todos. La revisión bibliográfica que te tocaba era comparar el Goldman, que es nuestro gold standard, con el Ike, y beneficios y desventajas de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la verdad es que son temas de examen. Así va a ser el examen, te voy a preguntar eso. Entonces, el eye es bueno, no es malo, pero cuando hay presiones demasiado altas, me tiende a sobreestimar demasiado la presión y cuando tengo hipotonías, o sea, es demasiado bajo, me tiende a subestimar demasiado también la presión. Y los que han estado conmigo no me van a dejar mentir. Cuando tengo una pacientita o un paciente, ¿quién estuvo? El doctor Rojas estuvo, ya me acordé. En la urgencia, ¿dónde está el doctor Rojas? En la urgencia por la que me llamaron, ¿te acuerdas? Que era un glaucoma neovascular. ¿Cuánto les midió la primera vez la presión? Fue 60 y pico, 70. ¿no? 70 y pico con Iker, obviamente era una crisis hipertensiva importante. Se le pasó el manitol y les dije, ¿cuánto bajó después de una hora? Y me dice la doctora, 61 o algo así. Y yo, imposible, lo están midiendo con Iker, ¿verdad? Y ella, sí, se va al Goldman y claramente la presión ya creo que está en 32. O sea, ya sé que con un manitol, que con una acetadiazol y con glitantec, que es imposible que me baje tampoco. Entonces, ¿para qué les dije? Y el doctor Rojas no me va a dejar mentir. ¿Con qué midieron la presión en esa urgencia? Y el con Iker. Y yo, ajá, usen su gold standard. Necesito perfección, sobre todo cuando están súper elevadas las presiones intraoculares, porque estos son buenísimos. No lo estoy descartando, es buenísimo. Pero en este tipo de casos me tiende a sobreestimar la presión intraocular. Y el doctor Rojas se dio cuenta, ¿no? Entonces, no me dejas mentir, más o menos el caso estuvo así y les dije, no, me dejan ese y se me van a Goldman. Y ustedes han visto en mis cirugías, Carlita que estuvo conmigo, ¿cuál es el que siempre utilizo?
No te escuchaste, pero dijo Goldman. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque quiero una exactitud, ¿ok? Y si tengo hipertensiones gigantes o presiones muy bajitas, entonces me voy a Goldman. Bien, ojo aquí, Ale, eso te tocaba decírnoslo, porque eso es lo que Alejandro Escalante, a Fer, a Dulce, a Carlita, a Rojas, a mí, nos iba a servir en nuestra práctica clínica, ¿ok? Y otro ojo aquí también. ¿Cuáles son las ventajas? Digo, a ver, no le estoy desacreditando, es un súper tonómetro, pero ¿cuáles son sus ventajas? ¿Me puedes decirlas? Pues sí, una de las ventajas pues es la practicidad, ¿no? De que la puedes pues llevar portátil. Eso para mí es una ventaja. Otra ventaja pues es que no requiere anestesia y pues tampoco necesitas usar fluoroseína para tomarlo. Y aparte tiene muy buena tolerancia en los pacientes porque pues es pues un toque súper suave, o sea, es un rebote, pues entonces pues ahora sí que es más fácil tomarlo, por ejemplo, en niños, ¿no? Que es complicado pues ahí tocarlos. ¿Qué más? Entonces, para mí, pues Dijiste utilizarlo en niños, perfecto, ¿qué más? en niños que no requiere anestesia, que no requiere fluoroseína y pues que hay más tolerabilidad para los pacientes, que no les causa Díganme ningún- otra por ahí, las más importantes. Para mí la más importante Película que dijo lagrimal. ella es que es pediátrico. Tengo 2 minutos para retroalimentar esta clase. ¿Qué más? Que es mayor comodidad del paciente. Ok, les falta la más importante. He visto que la película lagrimal se ve afectada. De hecho, hay ¿R más? una variabilidad de 4.7 milímetros de mercurio por la película lagrimal. Eso es cierto lo que dice Gustavo, pero estoy hablando de ventajas. Que se usa en pacientes pediátricos. Otro, porfa. Entrenamiento relativamente bajo. Perfecto, ¿quién lo dijo? Jesús. Jesús. Es una curva de aprendizaje más baja, entonces lo puede usar un asistente, una secretaria, un enfermero, no necesariamente el oftalmo, les falta. En córneas La irregulares portabilidad. también. No, les faltan las más importantes. A ver, un R más, Escalante, Alejandro Escalante, ¿cuál otra? Me dijeron pediátricos, curva de aprendizaje baja, Alejandro Escalante. Pues, Probablemente que puede ser utilizado en ¿qué más? pacientes o algo así. En córneas irregulares. A ver, estoy en Escalante y nos vamos, doctor Escalante, en 10 minutos a cirugía. Entonces, ¿ya o no? Pasas. Bien, ¿alguien más? ¿Quién me dijo? Portabilidad podría ser. No. A ver. ¿Se puede tomar en casa? No se están... Menos daño corneal si la A persona ver, no está bien no preparada. se están metiendo a leer los temas. No se están metiendo. Nadie, ninguno, ni los R más se están metiendo a leer el tema. Esto no es venir a aprender, es retroalimentar y todo el mundo se debe de haber metido a leer ya el tema para que Ale Acosta solamente nos incluya. Ninguno. Miranda, ¿cuál? En córneas irregulares se puede tomar. ¿En córneas irregulares se puede tomar? No son Mejor adecuados. que en Wallman. No sé si lo mencionaron, pero por ejemplo, entre examinadores puede haber una variabilidad de 2 milímetros de mercurio. A ver, ahí va. Pediátrico, portabilidad, curvas de aprendizaje muy bajas. La más importante la uso en quirófano. Nadie me lo dijo. Es el único que yo puedo usar en quirófano. Claramente el shots y el tonopen, pero es el que uso en quirófano. Nadie me lo dijo y es una de las utilidades que pone en ventaja el Leica por sobre todos. Si no, ¿cómo me llevo la lámpara de hendidura y lo utilizo en quirófano? Pues obviamente no lo puedo usar, ¿verdad? Entonces, absolutamente nadie me lo dijo. En pacientes discapacitados que tengan silla de ruedas, que batallen mucho en ponerla en lámpara de hendidura. ¿Sí o no? Nadie me lo dijo, absolutamente nadie, ni los R más se están poniendo a leer esto. Entonces, ¿qué está pasando? Y no me están mandando sus presentaciones, por lo cual estoy prácticamente dando yo la presentación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo optimizo yo el tiempo si no estamos optimizando las cosas que tienen relevancia? No me puedo regresar, no tengo muy apretado el
tiempo de las clases como para regresarme y decirte, Ale, ayúdame por favor a presentarlo otra vez. ¿La que sigue? Ese estuvo padrísimo, me encantó. Eso me encantó. Otra cosa que lo puedes usar, es portable, lo puedes usar en diferentes lugares, lo puedes usar hasta en campañas, etcétera, pero no me dijiste las utilidades. ¿Dónde te lo pone en mayor en el Gold Standard? Solamente en la parte operativa. Pero, ¿por qué me ven tan estricta utilizando el Goldman cuando opero, cuando hay presiones tan altas o cuando hay presiones tan bajas? Tú no lo debiste haber dicho, ¿ok? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Vete a innovación. También se utiliza mucho en trasplantes de ¿De córnea. dónde sacaste esto? ¿De qué artículo? Esto, primero, de este. Ay, ay, Dígame el artículo. es que creo que no lo... Bueno, es ya este. tengo un minuto. Que no. Ok, me interesa mucho más que me hayas puesto todas las actualidades, por ejemplo, del hora, del analizador y el comportamiento de la biomecánica ocular, perdón, de la biomecánica corneal, que que es un lente intraocular con un tonómetro que es individual, que no es tan práctico, que es extremadamente caro y que no es tan confiable. Y tú misma creo que lo dijiste, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, Entonces, este es el ok, artículo. padre, pero creo que no iba por ahí la cosa. Y otra cosa, hubieras hablado de Goldman con Iker y todavía el beneficio del Iker que lo va a poner sobre el Goldman, no sobre el Goldman, sino que todavía es un punto más, el Iker Home. Esas eran las cosas importantes en esta clase. Ok. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué está pasando, Ale? ¿Por qué no me mandaste tu presentación antes? Pues se me pasó, doctora, la verdad. No se nos puede pasar porque ya vieron cómo pudimos optimizar en extremo esta hora, ¿verdad? Ponme Pio Target, la Pio Target en donde dice, donde tienes el esquema por severidad, el esquema por severidad. La 42, perfecto. Esa, todo mundo con screenshot, tómenle foto porque esa es el rango target por severidad. Y si algo te quedó bien en esta presentación fue la piómetra. Entonces, en eso no hay pero, lo hiciste magnífico, tu revisión bibliográfica espectacular, todo el mundo tomándole una foto a la diapositiva de Ale en esto. ¿Ok? Listo, me voy a quirófano. Hubiera sido muy bueno que hubiéramos optimizado mucho más esta presentación en los puntos que les di. Ningún residente, ni R menos ni R más, se me está metiendo a leer el tema, porque ni el R más me dijo ventajas o desventajas de uno y otro, tengo el gold estándar y cómo se utilizan. Entonces, ¿qué onda? Eso es para ustedes mismos, ¿ok? Yo ya esto me lo sé, me lo super sé. Entonces, que no vuelva a pasar y leer todos el tema antes para que nos quede aquí amarrados los conocimientos, ¿va? Sí. Oiga, doctora. Bien. Perdón, para la presentación, la mía entonces va a ser hasta el lunes, si entendí bien ayer. El doctor Eduardo les debió haber dicho ya esa información y les debió haber mandado ya el documento con las nuevas fechas. ¿Se las mando? Ok. ¿Sí se las mando? ¿Eduardo? Sí, doctora. Perfecto. Entonces ahí, doctor Manuel, usted puede ver la fecha en la que le toca, porque sí cambiaron para que estemos todos los lunes y martes, nada más las 3 últimas semanas, queda lunes, martes y miércoles. Entonces, si me hace favor, doctor Manuel, ahí puede ver su fecha, ¿va? Perfecto, El disculpe. doctor Eduardo creo que ya se los Sí, mandó. entonces no la vi. Listo, me voy a quirófano. Comparte tu presentación, Gustavo Sevilla,
y Gustavo Sevilla se va a quedar con ustedes, menos Alejandro Escalante, que se va a quirófano conmigo, de la localización anatómica de las hemorragias en la retina. ¿Va? ¿Me dan permiso para compartir, por favor? ¿Y Que cómo tengan buen día. Bye. Por favor, mándenme sus presentaciones, no con el objetivo de yo, vaya, duro 5 minutos y las retroalimento y las optimizo, ¿ok? Sí, doctora. Listo, buen día. Que tengan bonito día. Bye. Bye. Igualmente, Gracias. ¿Cómo le hago para que compartas tú, Gus? Dejando de compartir tú. Ajá, pero o sea, ¿cómo te pongo para que tú, o sea, En la parte superior. a ver, Listo. ya? No, Ale, no lo tienes que poner, ahí solito aparece ya de que puede compartir. O sea, ahí Gustavo ya puede compartir sin que tú lo pongas. Oigan, una pregunta, entonces ya no entendí, ¿sí va a haber presentación mañana o no? Pues yo creo que no. Nada más va a quedar lunes y martes, ¿verdad? Sí. Ahorita se los hago llegar nuevamente, muchachos. Ya ven por qué es importante no platicar tanto, porque dejan los mensajes importantes tapados. Déjales mando nuevamente el calendario y estas semanas son solamente lunes, martes y las últimas 2 es lunes, martes y miércoles. Bueno, voy a iniciar con la clase de hemorragias retinianas. Es muy poquito lo que vamos a hablar. Y bueno, vamos a hablar de las ubicaciones. Vamos a hablar de dónde se encuentran, las patologías posibles que pueden ocasionar este daño y las características. Hablando de las hemorragias vítreas, las características es que pueden tener turbidez vítrea y ausencia de reflejo rojo. Generalmente se encuentran pacientes que tienen diabetes, que tienen hemopatías y hemorragias subaracnoideas. Como su nombre lo dice, pues se encuentran en el vítreo. Las hemorragias perretinianas o pseudaloideas tienen forma de quilla de barco, como vemos en esta imagen, o huella digital, con un rojo vivo. ¿Dónde los encontramos? Principalmente en macro, retinopatía diabética proliferativa, en oclusiones venosas retinianas, en retinopatía por Valsalva, que es por aumento de la presión intratorácica o intraabdominal, y el síndrome de Thiessen. El síndrome de Thiessen es una hemorragia subaracnoidea, lo cual ocasiona aumento de la presión intraocular. Y la localización de dicha hemorragia es principalmente en la membrana anterior o limitante interna. De las hemorragias superficiales, tienen características que son de forma lineal, elípticas, que también se llaman como forma de vela, o parches desflecados. También superficie plana, son de color rojo brillante y a veces con un centro blanco, que son también llamadas manchas de von Rott. Patologías posibles pueden ser en pacientes hipertensos, en pacientes que tienen papiledema, neuritis óptica, hemopatías o incluso en pacientes que tienen endocarditis. Y este se localiza principalmente en capa de fibras nerviosas. Cuando son profundas, sus características son que son forma redondeada o poligonal, usualmente muy numerosas, son de color rojo oscuro y se ubican en la parte posterior. No ocultan vasos retinianos. Se observa principalmente en pacientes que son diabéticos, con obstrucción venosa central y enfermedad carotídea. La localización histológica suele ser en la capa nuclear externa o capa plexiforme externa. Y por último, la subretiniana o coroidea. Son redondas, tienen superficie plana o elevada, son colores grisáceos, como vemos en la imagen, o de pizarra. Pueden tener diferentes tamaños, generalmente son muy grandes, no ocultan vasos retinianos y son aisladas de manera infrecuente. Patologías posibles generalmente son pacientes que tienen trauma, que tienen miopía alta, que tienen degeneración macular, hemopatías y en diabéticos. Y como su nombre lo dice, se localizan principalmente en la coroides.